Mis amados hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Seguimos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, así que les voy a pedir hoy de favor que abran su Biblia en Romanos, capítulo número 14. Hoy iniciamos el 14 y nos vamos a encontrar con cosas súper interesantes y que van en contra de muchas de las creencias que hemos construido a través del tiempo en las iglesias cristianas. Entonces, les voy a pedir de favor que se pongan de pie. Vamos a leer Romanos 14 del versículo 1 al versículo 3 y después de leerlo empezamos a platicar al respecto. ¿Sale? Ayúdenme a leer, por favor. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra. Gracias porque sé que tú nos hablas a través de tu palabra. Que esto, Padre, quede sembrado en nuestro corazón y que podamos aprender y renovar nuestra vida, renovar nuestro entendimiento a través de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede sentarse, por favor? Empezamos, versículo 1, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Déjame le platico rápido el contexto de lo que está hablando Pablo, porque las escrituras las tenemos que leer en su contexto. No solamente hablando de qué dice antes y qué dice después de lo que voy a estudiar, sino también un contexto histórico. Necesitamos saber qué estaba pasando cuando Pablo le escribe a los hermanos de allá de Roma, ¿sale? Acuérdense que Pablo andaba por allá en Corinto cuando escribió esta carta. Él estaba terminando su tercer viaje misionero e iba hacia Jerusalén a dejar una ofrenda que habían juntado los hermanos de acá de Macedonia. Entonces, antes de que a él lo apresaran en Jerusalén y que después pasara por todo su proceso para llegar a Roma, él escribe esta carta. Pero ahí en Corinto él empezó a ver ciertas cosas, porque él lo que hacía como apóstol es que visitaba a las iglesias que él iba formando. Visitaba a la de Galacia, a la de Éfeso, a la de los Corintios. A la de Roma aún no tenía el privilegio de visitarla, pero les escribió esto porque había visto cositas en otras iglesias que necesitaba que los hermanos de Roma pusieran atención. Ok, ¿cuál es el contexto? Había judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo y en ese convertirse al cristianismo, ellos aceptaban que Jesús había venido como el redentor del mundo, pero que tenían que seguir guardando ciertas leyes de los judíos para poder recibir la gracia y el perdón de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Había también gentiles que estaban llegando a la iglesia. Estos gentiles venían de un ambiente completamente pagano, en donde se ofrecían sacrificios a los ídolos o a dioses paganos, y esos sacrificios regularmente la carne que se ofrecía en sacrificio se la llevaban a revender, o más bien a vender a las carnicerías barata, porque era carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la iglesia. Esto que nos va a hablar Pablo son asuntos internos, son asuntos de la congregación, son asuntos de los cristianos. El contexto se lo resumo. Tenemos dos tipos de cristianos. Unos judíos que siguen guardando la ley porque ellos sienten que a su fe en Cristo Jesús le tienen que sumar ciertas cosas para ser aceptados por Dios. Y tenemos a los gentiles que ellos
se quieren abstener de otras cosas, como lo sacrificado a los ídolos, como esa carne que venden en las carnicerías, para no contaminarse. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? Ok. Entonces por eso Pablo empieza diciendo, oigan, reciban al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Precisamente ese que necesita, que necesita añadirle a su fe cosas para sentir que es aceptado por Dios. ¿A qué voy? A que el débil en la fe pretende, guardando ciertas leyes, sentirse aceptado por Dios. ¿Me estoy explicando? Está un poquito enredado, pero un poquito más adelante vamos a ir viendo de qué se trata. Miren, entonces, si Pablo nos dice que recibamos al débil en la fe, obviamente nos está diciendo que en una iglesia cristiana vamos a tener a gente que es débil en la fe o que es inmadura, y a gente que es fuerte en la fe o que son muy maduros. ¿Vale? Entonces, en una iglesia cristiana siempre va a haber esas dos cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Recíbanse, no se rechacen, por favor, pero si se van a recibir, si ustedes van a recibir a gente que es débil en la fe, háganlo no para contender sobre opiniones. En las lecturas pasadas hemos aprendido que somos un cuerpo, efectivamente, pero cada uno tenemos diferentes funciones. Es decir, todos aquí somos completamente distintos, aunque pertenecemos a un mismo cuerpo. Cada uno de ustedes tiene una forma de pensar particular, pero aún así siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Pablo lo que nos está diciendo es, a pesar de esa diversidad que hay dentro de la iglesia, ustedes tienen que aprender a aceptarse. Y se van a aceptar, pero ojo, no para contender sobre opiniones, no para estarse peleando de si debo hacer esto o si no debo hacer aquello, de si es correcto que el señor que anda aquí arriba use corbata o que no use corbata, o si es correcto que en diciembre yo ponga un arbolito de Navidad o no ponga un arbolito de Navidad. Pablo está diciendo que en medio de esta iglesia vamos a tener diferentes criterios respecto a cosas sobre las que la Biblia calla o guarda silencio. Por ejemplo, en la Biblia, si usted trata de encontrar si debemos vacunarnos contra el COVID o no, no lo va a encontrar, porque cuando se escribió la Biblia, pues no había COVID, ¿no? Si usted trata de buscar cosas como en la iglesia se debe tocar con batería o sin batería, usted no va a encontrar literal en las escrituras que la Biblia diga en las iglesias no deben usar batería, solo deben usar piano y deben cantar como hoy cantaron en la mañana. Pues no, realmente no se encuentra. Entonces, ¿qué dice Pablo? No peleen sobre ese tipo de opiniones. ¿Cuáles opiniones? Sobre las cosas que la Biblia guarda silencio o calla. ¿Sale? Porque efectivamente hay muchas cosas, ¿no? De que si las mujeres pueden usar pantalón, de que si pueden usar aretes, de que si tienen que usar velo, de que si pueden tomar una copa de vino. Todas esas cosas, no hay algo específico que diga la Biblia, no lo hagas. Muchos hemos interpretado ciertos pasajes y hemos hecho de eso una ley para que los hermanos en la fe empiecen a guardar ese tipo de cosas. ¿Sale? Hay otras cosas que obviamente están muy claras en las Escrituras y sobre esas no podemos opinar porque ya están aquí escritas y ya están aquí declaradas. Todos sabemos que no debemos mentir. Todos sabemos que no debemos robar. Todos sabemos que no debemos hablar falso testimonio de nuestros hermanos. Todos sabemos que Jesús vino a la tierra.
Todos sabemos que Él es divino, es decir, que Él es Dios. Todos sabemos que Él murió, pero que Él resucitó. Todos sabemos que existe la Trinidad, que nuestro Dios es uno, pero hay tres personas dentro de Él. ¿Difícil entenderlo? Sí, pero así es. Hay que creerlo, hay que estar convencidos. Es un tema de fe. Entonces, no sé si me estoy explicando hasta ahorita. Tenemos una iglesia y en la iglesia hay gente débil y hay gente fuerte. Y en la iglesia también tenemos cosas que en las escrituras están súper claras, de las cuales no podemos opinar, de las cuales no podemos decir, bueno, yo creo que sí murió el Señor, pero yo creo que no sé si haya resucitado. No tenemos derecho a eso, porque sabemos que Jesús resucitó. Pero hay otras cosas, hay otros temas, insisto, que no están literalmente prohibidos en las escrituras, y sobre esos cada quien se empieza a formar una opinión. Vamos a seguir leyendo para que le demos sentido a esto que les acabo de mencionar. Versículo número 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Sale? Otro que es débil come legumbres. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el que va a la mesa y come de todo, ese es fuerte en la fe, y que el que come solo legumbres, es decir, aquel que es vegetariano, es débil. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? Sí lo está diciendo, pero en su contexto. ¿Cuál contexto? El que ya le platiqué hace rato. La gente o los judíos que le trataban de añadir a la fe ciertas reglas para poder sentirse aceptados con Dios, de alguna manera eran débiles porque no estaban confiando 100% en la obra que había hecho Jesús. Ellos sentían que tenían que hacer algo más. Ellos sentían que tenían que tener méritos propios para lograr la salvación. No sé si me estoy explicando. Los gentiles que llegaban y que decidían no comer de lo sacrificado a los ídolos, también sentían que a su fe le tenían que añadir eso, rechazar lo sacrificado a los ídolos. Eso es mundano, eso es pagano, yo no lo puedo comer porque voy a ofender a Dios. Pablo está diciendo que esas personas, las que no tienen una convicción respecto a ciertas cosas, son débiles en la fe. Aquí algunos podríamos considerarnos débiles y algunos otros fuertes. Pero lo que está diciendo Pablo es que aunque seas débil, aunque seas fuerte, en medio de eso o sobre eso tiene que prevalecer el amor. Acéptense, recíbanse, no se rechacen. Acuérdense que ustedes y yo somos una familia. Y en una familia definitivamente tenemos al hijo que es súper maduro. Desde chiquito tú lo escuchas hablar u opinar y dices, ¿qué onda con este chamaco? Impresionante. Como que sabiendo hacia dónde ir, qué hacer, qué decidir, qué no hacer, qué sí hacer. Y tienes al otro hijo que, uy, cómo le cuesta trabajo. Le tienes que estar diciendo todo el tiempo, no, no, no. Y al otro hijo, con una vez que le hayas dicho no por esto, él ya sabe. Y lo cacha. Así en la iglesia. Habemos hermanos que nos cuesta mucho trabajo entender que sí o que no. Y hay otros que lo cachamos de inmediato. Entonces Pablo está haciendo una diferencia entre estos tipos de hermanos. Los que aún no tienen una convicción real sobre las cosas y los que sí la tienen. El que no tiene una convicción real le dicen, oye, es malo que tú te reúnas en domingo. Tú tienes que guardar el Shabbat, es decir, el sábado, porque el sábado es el día que se adora a Dios. Y gracias a eso, quien no tiene una convicción firme de esas cosas, empieza a enseñarle a la gente, el día que se adora es el sábado. Si ustedes adoran el domingo,
El Señor los va a juzgar, el Señor los va, no sé. Entonces, ahorita estoy hablando de cosas así muy superficiales a lo mejor, pero no sé si estoy explicándome o si estoy transmitiendo lo que Pablo nos está diciendo. Hay diversidad dentro de la iglesia. Hay diferentes opiniones dentro de la iglesia. Insisto, respecto a temas que no están literalmente declarados aquí en las Escrituras. Mire, vamos a leer rapidísimo 1 Corintios capítulo 8 para entender un poquito esa circunstancia. Vuelvo a insistir, Pablo estaba en Corinto cuando le escribió a los hermanos de Roma. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, porque ahí Pablo desglosa muchísimo más el tema de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sale? ¿Ya están por ahí en 1 Corintios capítulo 8? ¿Sí? Ok. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, versículo 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Ok? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Desde ahí ya empieza Pablo a insertar principios en nosotros. El conocimiento envanece. ¿Qué significa? El conocimiento me puede llenar de vanidad y de orgullo. Saber cosas me puede llenar de vanidad y de orgullo. ¿Es malo saber cosas? Claro que no. Es muy bueno. Pero dice Pablo que arriba del conocimiento está el amor. ¿Se acuerda lo que estuvimos platicando las semanas pasadas? Pablo decía que sobre los dones espirituales, sobre la profecía, sobre el hablar en lengua, sobre el hacer milagros, ¿estaba qué? El amor. Sobre el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, estaba el amor. Y ahora Pablo está diciendo que por encima del conocimiento definitivamente tiene que estar el amor. ¿Sale? Versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, o sea del alimento, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, ya que no hay más que ¿qué? Así que por favor, igual, tenga usted presente eso, porque hay muchos ídolos, ¿no? Porque usted voltea tantito en una casa muy religiosa y ya encontró a San algo, y luego a San no sé quién, y luego a Lupita, y encuentra muchos ídolos que, mire, nosotros a lo mejor por mucho tiempo hemos juzgado mal a nuestros hermanos católicos por esas cosas. No, es que ustedes adoran a los ídolos. Los católicos verdaderos, ellos saben que ni son ídolos, ellos les llaman imágenes. Pero bueno, no es el tema. Entonces, cualquier ídolo, es decir, cualquier imagen que alguien adore, nada es en el mundo, dice Pablo. Nada es. Y que no hay más que un Dios. Versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, escuche bien, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda, el alimento, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Otra vez Pablo dice, está bien, tú puedes comer lo que tú quieras, porque efectivamente en el Antiguo Testamento, si ustedes, mujeres que van a empezar a leer Levítico, van a enterarse de muchos alimentos que no se pueden comer o que Dios prohibió a su pueblo, a los judíos. Y dentro de ellos está el cerdo. Porque el cerdo
Había dos características que debían tener los animales para que se los pudieran comer los judíos. Este es como un breviario cultural, un paréntesis. Tenían que tener pezuña hendida, perdónenme, y tenían que ser rumiantes, ¿sale? El cerdo no cumplía con esas dos. El cerdo sí tiene pezuña hendida, pero no es rumiante. La característica de un animal que rumia es que come, lleva el alimento hacia el estómago, lo regresa a la boca, le añade saliva, lo vuelve a masticar y vuelve a entrar el alimento y ya después lo desecha. Entonces ese proceso hace que el animalito, pues bueno, aproveche más los nutrientes y demás de su alimento. El tema es que el cerdo no se podía comer, ¿no? El cerdo no se podía comer y mucho menos se podía comer un animal que fuera sacrificado a los ídolos. Lo que está diciendo Pablo es, señores, con el sacrificio que hizo el Señor Jesús, ustedes pueden comer lo que quieran, lo que quieran. Ahora, hay gente que hoy día, perdónenme que se los diga, se los juro, no comen cerdo porque está prohibido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Convencerlo de que ya puede comerse unas carnitas? ¿Qué tenemos que hacer? Respetarlo. ¿No quieres comer, bro? No comas. Y más, si tiene confianza con su amigo o hermano o conocido, le pregunta, oye, ¿tú no tienes problema en que yo me eche unos taquitos de carnitas? Si dice que no, pues écheselos. Pero si dice sí, no te preocupes. ¿Qué te parece si nos preparamos algo más vegetariano, ¿no? O nos comemos una barbacoa, que esa sí está autorizada, ¿no? Va a haber diferentes opiniones dentro de la iglesia respecto a ciertas cosas y usted y yo tenemos que aprender a respetar y amar a esa persona con sus opiniones. Claro que si usted se encuentra un hermano que le gusta ponerse borracho, usted le va a decir, la Biblia nos invita a que no nos embriaguemos. Póngase abusado, mijo. No, pero es que, ahora mire, hay gente que llega a la iglesia con un contexto de alcoholismo. Si esa gente dentro de la iglesia ya se convirtió, aceptó al Señor y ama tanto al Señor y de repente le invitan una copita, como dice Chío, él, si es inteligente, va a decir no gracias. ¿Por qué? Se expone a que eso que le hacía sentir el alcohol antes de recibir al Señor se vuelva a encender y vuelva a caer en un vicio que obviamente está prohibido en las Escrituras. Ahora, hay gente que sabe dominar ese tipo de cosas. Tiene un dominio propio que dices, no más, yo quisiera ese dominio. Chío, yo le aplaudo por la convicción que tiene de no tomar una gota de alcohol. Son convicciones, señores. La Biblia no prohíbe que usted se tome una copa de vino con sus alimentos. Porque hay cortecitos de carne que con una copita de vino, hijo. Usted vaya a un país europeo y le van a servir una copa de vino. Cristianos. ¿Qué? Un hermano llegó, le invitaron su cortecito, su copita de vino allá en España y él dijo, no, gracias, yo no tomo. Perfecto. Comió y después los anfitriones de esa casa le sirvieron una especie de empanadas que él las vio y con gusto se las echó. Adivine qué tenían esas empanadas. Vino. ¿Ve cómo cada quien se empieza a formar ideas raras respecto a las cosas?
Entonces, él negó la copa de vino, pero sí se aventó 2, 3 empanaditas. Cuando supo que su base era el vino, pues se saca de onda, ¿no? ¿A qué voy? Mis hermanos, usted tiene que crearse sus convicciones. Si usted ya tiene esta convicción de no tomarse una copa de vino, bien, porque no se arriesga a lo que hemos platicado siempre aquí, a perder el dominio, perder el control, perder la conciencia. Ahora, si es usted de los fuertes que dice, yo sí me echo una, tenga mucho cuidado de que si hay un hermano que tiene la convicción de no beber, usted se esté echando una bien a gusto frente a su hermano. A usted le tiene que interesar más la conciencia de su hermano que su placer o su satisfacción. ¿Sale? ¿Ok? Así que nunca me verán ustedes tomando algo, porque los amo. La gente que decía, yo no como del alimento sacrificado a los ídolos, Pablo lo respetaba, pero Pablo, dado que él se financiaba todo, porque este cuate era así, trabajaba y demás, él se iba a la carnicería y adivine qué compraba. Carnita sacrificada a los ídolos. Y su conciencia de Pablo, un ídolo no es nada, él decía, lo acabamos de leer. Y por eso él podía hacer esas cosas. Sin embargo, respetaba completamente a los hermanos que no lograban todavía entender eso. Ahora, si alguien es débil en la fe o si alguien es inmaduro, no significa que se va a quedar ahí. Él va a crecer y en su momento Dios le hará saber las cosas para que él despierte respecto a ciertos temas. Vamos a leer el versículo 3 para avanzar un poco. 14:3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si Dios ya recibió a esa persona que decidió no ponerse pantalón, mujeres, y siempre usa falda, porque así lo dice la palabra, que realmente no lo dice, pero alguien malinterpretó un texto y así lo enseñó a la gente, pues bueno, si alguien ya decidió ponerse falda y nunca pantalón, respételo. Respétela. Va a llegar el momento en el que si Dios quiere, hablará a su conciencia y esta persona va a empezar a crecer y va a decir, es cierto, ya no tengo por qué como cristiano estarle dando valor que no tiene a ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como una prenda de vestir. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque si Dios le ha recibido, ¿por qué usted y yo tendríamos que rechazarlo? Porque a lo mejor somos muy maduros aquí, Dios nos ha recibido, pero si alguno de nosotros es débil, Dios también nos ha recibido. Así que no nos menospreciemos, mis amados hermanos. Entonces, resumo, Pablo no quiere que seamos todos igualitos, que pensemos todos igualitos, sino que aprendamos en medio de esas diferencias a no menospreciarnos, a respetarnos, a amarnos, porque el amor está por encima de todas esas cosas. O sea, si Pablo se atrevió a decirnos allá, igual en Corintios, capítulo 13, 12 y 13, que el amor está sobre todos los dones espirituales, cuanto más sobre estas cosas. ¿Sale? Versículo 3, entonces no nos menospreciemos. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No tenemos ningún derecho de estarnos señalando y de estarnos juzgando sobre opiniones.
¿Ya viste? El hermano pone su arbolito de Navidad en diciembre. Eso es de una fiesta pagana. No, es que antes adoraban al sol y por eso ahora, y además Jesús ni siquiera nació el 25 de diciembre. La Biblia no le prohíbe a usted que ponga un arbolito en Navidad. Hay por ahí un texto en Jeremías 10 que alguien mal usó para decirnos que no podemos poner un arbolito de Navidad. Pero la Biblia no lo prohíbe. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que en este diciembre ponga un arbolito de Navidad? No, 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 no. Le estoy diciendo que usted se tiene que crear sus propias convicciones respecto a temas que no están aquí en las Escrituras. Es lo que nos hablaba Chío, convicciones. Oye, mi hermano, que no sé por qué en tu iglesia la pintaron de negro. El negro es del diablo. Es oscuridad, son tinieblas. ¿Cómo haces eso en la casa de Dios? ¿Qué? ¿Es en serio? Y a quien piensa así, mis respetos, pero de verdad, si alguien me empieza a mí a decir que por qué no digo mucho, gloria a Dios y aleluya, yo digo, pues ¿por qué no? Pues yo no soy tan así. Yo trato de honrar a Dios con mi corazón, con mi vida, con mi pensamiento, y me equivoco un chorro de veces. Una de las características bien notables de los débiles en la fe es que se la pasan señalando. Es que tú, es que tú, es que tú. Y se creen tan santos y tan perfectos que a veces uno dice, ya, ¿sí estaré mal yo? ¿Sí estaré mal por decir chale en el altar del Señor? Espero que yo no esté ofendiendo a nadie aquí. Yo le aclaré a la gente del grupo de alabanza, esto no es un altar. Discúlpenme. Miri nos habló la semana pasada de que esto no es una iglesia. Ustedes son la iglesia. Juntos somos la iglesia. Este no es un altar donde se adora a Dios. Este es un lugar de reunión donde sí adoramos a Dios. ¿Sabe dónde y cuál es el altar? Usted es el altar. Si usted se preocupa por no subir aquí o porque alguien se subió y lo vio hace una semana que andaba en la calle con malas personas y después ahora se sube aquí y lo empieza a juzgar, tenga cuidado. Porque lo que debemos cuidar cada uno de nosotros es que este altar, donde realmente debemos adorar a Dios con sinceridad, esté lo más limpio posible. Para agradar a Dios, para recibir el favor de Dios, no. Porque ya recibimos el favor de Dios, porque ya tenemos el favor de Dios. ¿Me estoy explicando? Nosotros tratamos de guardar la ley, los 10 mandamientos, amar a nuestro prójimo, no para agradar a Dios, ni no para recibir el favor de Dios, sino porque por medio de Jesucristo ya tenemos el favor de Dios. Y Dios creó un nuevo pacto a través de Jesús. Ahora nosotros hacemos todo eso, intentamos guardar la ley, intentamos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, en agradecimiento por lo que Él ya hizo y porque Él ya nos aceptó, no para que nos acepte. Él ya nos aceptó. Dios lo ama a usted por quien es, no por lo que debería ser. Si yo a usted le pregunto ahorita, ¿cuántos son lo que deberían ser? Yo no. A mí me falta mucho. Si alguno dice que sí, ya es como debería ser y que no le falta nada, mis respetos, de verdad. Pero según lo que aprendimos en los primeros capítulos de Romanos, no hay justo ni siquiera uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Todos hemos pecado. Y Jesús nos recibió así. Y nosotros hoy le adoramos y le honramos, insisto, no para agradarlo o para recibir su favor, sino porque ya recibimos su favor y su perdón. Entonces ahora nosotros le estamos correspondiendo a su amor, a su bondad, a su gracia. De hecho, es algo que igual les quería mencionar, el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 de Romanos no son reglas para que nosotros, insisto, encontremos el favor de Dios, sino por todo lo que Él ya hizo y que leímos del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Entonces, yo les quería mencionar esto porque las últimas lecturas han sonado a eso. Han sonado a, tienen que amar a sus hermanos, tienen que llorar con el que llore, tienen que reír con el que ríe, tienen que amarlos sin fingimiento, tienen que respetar a sus autoridades. Todas las lecturas pasadas han sonado así. Pero déjenme ahora corregir si lo he dicho mal. Sí, claro que tenemos que hacerlo, pero lo hacemos porque ya recibimos su perdón, porque ya recibimos su gracia, porque ya recibimos su favor. Si usted ya creyó en su corazón, como decía Chivo hace rato, que Jesús es el Señor y que Él lo levantó de los muertos, bautícese. No se esté esperando a que, no, pero es que todavía me porto mal, es que todavía me equivoco, todavía me gana esto, todavía me gana aquello. Dios lo cambiará después. Usted no se fije en esas cosas. Como cristianos ya no podemos estar pensando en que tenemos que ser los mejores portados para agradar a Dios. No, tenemos que ser los mejores portados porque Él nos amó primero, porque Él ya nos recibió, porque Él Él nos ha justificado, Él nos ha declarado justos, a pesar de que pues nuestra condición realmente no es justa. Espero no estar diciendo disparates, espero que esté siendo claro esto, porque a nuestra fe, mis amados hermanos, siempre le hemos querido añadir cosas. Sí, y ahora tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana a orar y a leer la Biblia, porque si no Dios se va a enojar conmigo. No, sí nos levantamos a las 5 de la mañana y oramos a Dios porque queremos conocerlo más. No porque Él nos vaya a, hoy no leíste la Biblia, ¡fum! Latigazo. Hoy no oraste a mí. No. Usted y yo leemos la Biblia, tratamos de orar a Dios, tratamos de buscarlo a Dios porque queremos conocerlo más. No es un mandamiento que usted lea la Biblia y ore diario, pero sí le digo que si no lo hace, se me va a enflacar, se me va a debilitar. Va a empezar a haber demonios donde no hay demonios. Va a empezar a haber cosas satánicas donde no hay cosas satánicas. Necesitamos leer las Escrituras, entender las Escrituras y hacernos, hacer esto, encarnarlo en nosotros para que no andemos por ahí supersticiosos, sino claros en las Escrituras, claros en lo que dice la palabra. Porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. Uno hace diferencia entre día y día. Estoy en el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y es que los judíos estaban aferrados en que el día que se tenía que adorar al Señor era el sábado. Y hay gente así que, no, sí, el sábado o el domingo yo voy a glorificar a Dios. Y hay otros que decimos, yo tengo que glorificar a Dios todos los días. Y dice Pablo, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, todo lo que hagan, todo lo que hagamos, tiene que ser para agradarlo a Él. Tiene que ser para honrarlo a Él. Tiene que ser para bendecirlo a Él.
Tenemos que tomar y hacer todo con acción de gracias. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Mis amados hermanos, que en el último aliento de nuestra vida el Señor nos agarre amándolo, adorándolo, glorificándolo, en ese último aliento, que así nos encuentre. ¿Cómo logramos eso? Dejando a un lado ya todas las supersticiones y haciendo de nuestra vida realmente un altar para Él. Esa es la forma. Si vivimos para Él, vivimos y morimos para Él, morimos. Así sea, pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ame a su hermano, aunque le caiga gordo. Ámelo. Lo último que leímos en el capítulo 13 es que si nosotros logramos amar al prójimo, habremos cumplido la ley. ¿Y se acuerda que dijo Jesús? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y claro, todos nos ponemos, claro, yo voy a guardar los mandamientos. No voy a robar, no voy a decir falso testimonio, no voy. En vez de que piensen, no voy a hacer esto, piensen, tengo que amar a mi prójimo. Y con eso usted se olvida de problemas con el no puedo, no debo, no esto, no aquello. Ame a su prójimo. Y con eso está guardando los mandamientos y con eso le está diciendo usted al Señor Jesús que lo ama. Todos vamos a comparecer ante el tribunal. Nadie de nosotros se va a salvar, Josuecito. Nadie, hijo. Nadie. Ni el que se para aquí, que se siente el más santo, también. Yo no quiero ver eso. Porque a muchos de los que yo pienso que están hasta acá, no sé qué onda. Yo los veo hasta acá, pero Dios es como es el que ve la intención del corazón. A lo mejor realmente están hasta allá. Entonces, voy a dejar de preocuparme por si el hermano al que yo admiro, si sigue así, si es más santo o menos santo, y tengo que empezar a preocuparme, a ocuparme de mí. Y a él respetarlo. ¿Vale? Vamos a terminar. Versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta del vecino, de mi esposo, de mis hijos. Nelson. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo. ¿Nuestras obras van a ser juzgadas allá arriba? Claro que sí. Y por nuestras obras a usted le va a tocar, lo voy a ilustrar, no me haga caso, a lo mejor va a ser de otra forma allá arriba. Pero a lo mejor le va a tocar una coronita chiquita, ¿no? Pero a lo mejor Víctor, que es súper bien portado y que viene a tocar a una iglesia amiga, a lo mejor por eso le van a dar una super corona. Las obras para eso se juzgan o se van a juzgar, para recompensar a cada quien por lo que hizo. El tema de la salvación es otro asunto. Porque usted se va a presentar ante el tribunal y el Señor va a decir, no hombre,
Sí que la gozaste. Ah, pero reconociste al Señor. Pásale. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, claro que sí, yo soy el santo del Señor. Imagínense qué absurdo. Señor, no en tu nombre eché fuera demonios. No te conozco. Váyase, vaya. Entonces el tema, mis amados hermanos, no es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El tema es conocerlo a Él. Tenga una relación con Dios usted. Busque a Dios. Conozca a Dios. Es que a mí Dios no me habla audiblemente. Dice un hermano, ¿quieres que Dios te hable audiblemente? Lee la Biblia en voz alta y con eso. Mis amados hermanos, va a haber muchas opiniones dentro de la iglesia respecto a muchas cosas. Usted tiene que estar convencido. Eso lo vamos a leer la siguiente semana. Usted tiene que estar 100% convencido de lo que cree, para que nadie venga a decirle que lo que está haciendo está mal o está bien. Pero sobre todas esas cosas, sobre estar convencido, no voy a aplastar al otro hermano que es tan minucioso en cuidar ciertas cosas. Él así cree, él así tiene su fe y sus convicciones. Respete eso, por favor. ¿Qué está pasando en las iglesias o qué ha pasado en las iglesias en los últimos años? Muchas divisiones. ¿Por qué? Porque el hermano que es pastor impuso que en la iglesia se va a tocar con batería y se va a tocar con la guitarra eléctrica y va a haber luces aquí, va a haber mucho sonido. Y hay otro hermano en la iglesia también, en la misma iglesia, que dice, eso no es de Dios, eso es del diablo, yo me voy. Y se va y abre otra iglesia. La diferencia de opiniones ha hecho de la iglesia cristiana, la ha lastimado mucho. La ha lastimado mucho. Si hoy nosotros nos ponemos a investigar un poquito, vamos a encontrar que todavía hay muchas iglesias a las que la mujer no tiene permitido otra vez usar pantalón, que no se puede poner aretes, no se puede cortar el cabello, no se puede pintar el cabello. Los hombres tienen que estar de este lado, hay temas hasta con la barba, se tiene que dejar la barba, se la puede rasurar, no se la puede rasurar. Hay iglesias donde sientan a las mujeres de un lado, a los hombres de otro. Hay muchas reglas que hemos creado que ni siquiera están en las escrituras y que hemos creído que guardar todas esas reglas nos hace más santos delante de Dios y eso no es cierto. ¿Sale? Por encima de todos mis hermanos, por encima de todo, esto quiero que nos quede claro, a mí también claro, por supuesto, por encima de cualquier cosa, de cualquier regla, de cualquier tradición, de cualquier opinión, tiene que estar el amor, definitivamente. Tenemos que amarnos, porque así demostramos que el Señor está en nosotros.